iniciar la predicación de hoy. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos también que están en la transmisión. Es motivo de gozo estar aquí, hermanos. Hoy es 1 de enero de este nuevo año 2023. Tenemos una mañana hermosa, un sol radiante, ¿verdad? Un día fresco y me gozo por ello, hermanos. Gracias a Dios también por la oportunidad que tenemos de estar aquí en la casa de Dios. Ya se pasó la época de Nochebuena, de fiestas, de celebraciones. Aquí tenemos varias adelante. Quien guste llevarse una al final lo puede hacer, ¿verdad? Si usted la planta en una maceta, le va a durar todavía un buen tiempo y quizás va a crecer un poquito más. Así que al final, para que no se sequen, hermanos, pueden llevarse una Nochebuena, ¿verdad? Quien guste puede hacerlo. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje de hoy. Padre amado, gracias te damos, Padre, gracias te damos y bendecimos tu nombre, Señor, porque nos has concedido la gracia de llegar, Señor, a un nuevo año. Te agradezco, Padre, por cada una de las personas y de los hermanos que están conectados a nuestra transmisión, así como los que estamos, Señor, de manera presencial en vivo. Hemos aquí delante de tu presencia. Examina mi corazón. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Perdona a cada uno de mis amados hermanos de nuestra iglesia de Arenal y derrama de tus bendiciones. Que cada uno de los 365 días de todo este año en nuestra mente y en nuestro corazón esté el deseo de escuchar tu voz a través de tu palabra leída o predicada. Que el mensaje de hoy sea motivante, retador, que nos exhorte, nos anime, nos aliente, para que, Señor, la visión, el mensaje se quede, Señor, durante todo este año y querramos, Señor, un mayor compromiso y deseo de ti. Hay hermanos que están todavía de vacaciones. Te pedimos que ellos puedan disfrutar a plenitud sus días, Señor, de descanso, y cuando vayan a volver, tráelos con bien. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, hermanos. El título de la predicación de este día se llama Restauración. El título de la predicación de este día se llama Restauración. Aquellos hermanos que tienen redes sociales, que tienen Facebook y que pueden mirar la página de la iglesia, ya sea en el grupo privado o el dominio público, hace unos días subí allí una imagen que dice 2023, el año de la restauración, ¿verdad? Y de allí el título de la predicación del día de hoy. Voy a pedirles, por favor, que nos ubiquemos en la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 17 al 21. ¿Por qué denominar el año 2022 como el año de la restauración? ¿Qué es restaurar o qué es restauración? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es aquello a lo que me gustaría invitarte a ti, hermano, hermana, de manera personal para ir conmigo durante este año 2023 y de hecho cada año que el Señor nos otorgue de vida? ¿Por qué hablar de restauración? Bueno, vamos a ver el día de hoy, hermanos, que muy probablemente muchos de nosotros tengamos la necesidad de ser restaurados a lo mejor en mayor o en menor proporción, o simplemente confirmar aquella relación o aquel vínculo que tenemos nosotros con Dios. La palabra de Dios, hermanos, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este breve pasaje, en esta breve porción de la Escritura, hermanos, encontramos por lo menos en 5 ocasiones alguna derivación de la palabra reconciliarse. Reconcilió, reconciliación, reconciliando, reconciliación y reconciliados. Esa palabra griega, hermanos, que se traduce al español como reconciliación o reconciliarse, o alguno de los términos que acabamos de leer ahorita, es una palabra que da la siguiente idea: de tomar una cosa y llevarla a un punto exacto, para que pueda retomar una posición que ya tenía antes. Da la idea de restaurar algo a un estado que ya se había tenido, pero que se había perdido. La palabra reconciliación, hermanos, da la idea o se refiere a una persona que debe de tomar una decisión. Ahora, va a sonar un poquito repetitivo, como un pleonasmo, como un error, ¿verdad? Esto que quiero decir. Habla de una persona que decididamente toma una decisión, o que de manera determinada toma una decisión. La decisión de volver a un estado que antes tenía. Normalmente esta palabra reconciliación, hermanos, se refiere o habla de aquellas personas que están sin Cristo, o cuando estábamos sin Cristo y nos reconciliamos o restauramos nuestra relación con Dios. Sin embargo, hermanos, no solamente se refiere a eso, se refiere a la acción de una persona que también está enemistada con alguien, cambia completamente, hace lo necesario para cambiar ese estado de enemistad a amistad. ¿Cómo podríamos traducir esta palabra? Se podría traducir con la siguiente frase: reconciliación se refiere al hecho de ser restaurado al favor de Dios. Se refiere al hecho de ser restaurado al favor de Dios. Hermanos, ¿qué es restaurar? El diccionario dice que restaurar es volver a poner a una persona o a una cosa en el estado en que antes estaba. Y me gusta la siguiente frase que también le voy a decir: restaurar significa arreglar los daños que ha sufrido una obra de arte. Pensemos en una pintura. Hay especialistas en restaurar obras de arte, hermanos, que las arreglan de una manera tan bonita que uno, cuando las ve de nuevo, dices: wow, creo que quedó hasta mejor que como estaba originalmente, ¿no? Bien, vamos a ir introduciéndonos un poquito en esto. Quiero ir al principio. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estando muertos en delitos y pecados, fuimos llamados por medio del Evangelio a restaurar nuestra relación con Dios. Y aquellos que aceptamos a Cristo y restauramos nuestra relación con Dios, a partir de ese momento, hermanos, nos colocamos por fe en una posición de privilegio, en la que cada día de nuestra vida podríamos o podemos experimentar las bendiciones de Dios. Una persona que restaura su posición de privilegio ante Dios tiene la posibilidad de gozar las bendiciones de Dios y de gozar cada día de su vida el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿A qué punto? ¿A qué me estoy refiriendo? Porque estamos hablando de restaurar. Esta posición de privilegio, hermanos, ya la había tenido el ser humano. ¿Cuándo? Es pregunta. En la creación, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una relación tan perfecta con Dios porque no habían pecado. Nada se interponía entre Dios y el hombre. Pero el hombre cae en pecado, pierde esa posición de privilegio,
para ya no solamente tener muerte espiritual, sino muerte física, pero por medio de la fe en Jesucristo podemos ser restaurados. Fíjense qué hermoso, hermanos. Por medio de la fe en Jesucristo podemos ser restaurados a la posición de privilegio que se tenía cuando el hombre, hermanos, fue rebelde y pecó. Cuando recibimos a Cristo somos restaurados para volver a tener una comunión íntima y personal con Dios. Es un cambio tan radical, tan extremo, que dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En alguna otra ocasión he tratado de explicar lo que significa nuevo en la Biblia. Voy a recordarlo. En el idioma original, en griego, para denominar algo nuevo hay por lo menos dos términos. Uno, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí este micrófono y decimos, hermanos, nada más tenemos un micrófono, nos haría bien comprar otro micrófono nuevo, y entonces adquirimos este otro. ¿Qué pueden ver ustedes en esos micrófonos, hermanos? Misma estructura, mismo tamaño, misma forma. Si yo quitara uno y de repente lo revolviera allí, yo no sabría cuál es el nuevo porque están idénticos. A lo mejor alguien que, mira, es que se tenía esta rayita, pero no. Mismas cualidades, mismas características. Pero si volteamos a ver el micrófono que está a mi derecha, aquel micrófono metálico, grueso, uno puede distinguir la diferencia entre aquel y este. No sé si podrías, para los hermanos que están en la transmisión, hermano Eloy, con la cámara adicional, ubicar aquel micrófono. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Este es nuevo, diferentes cualidades, diferentes características, mismo uso, pero se ve la diferencia. En griego, cuando Pablo dice que somos nuevas criaturas, se refiere a eso, algo que se nota, algo que se ve, algo que nos distingue. Es decir, que la obra que Cristo hace cuando nos restaura a una comunión con Dios es algo nuevo, es algo diferente. Y es algo que nos debe de motivar, hermanos, a cambiar como personas, a pensar de manera diferente, a abandonar todas aquellas acciones que nos apartan de Dios para vivir una vida que ahora honra a Dios. Acompáñenme a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Todos aquellos entonces que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermanos, somos llamados a disfrutar del privilegio de ser hijos de Dios, pero también somos llamados a vivir, a abandonar todo aquello que nos aparta de Dios para vivir una vida que le honra todos los días. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios en este versículo de la Escritura, hermanos, tiene una exhortación que es para ti, hermano, que estás en la transmisión, y que es para mí también, y que es para todos aquellos que en el futuro escuchen la repetición de este mensaje. Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa la palabra ocuparse? Ocuparse da la idea, hermanos, de qué tenía probablemente Pablo en su mente cuando dice que el cristiano es una persona que se debe de ocupar en su salvación. Primero que nada, por el contexto, hermanos, muy probablemente lo que Pablo tenía en mente es que cada cristiano somos responsables de dedicarnos de manera consciente, a entender cada vez de manera más profunda lo que implica ser un hijo de Dios. A meditar en ello, a plantearnos preguntas cuando leemos la Biblia, a compararnos nosotros con Cristo, hasta qué punto estamos imitándole a Él, a asegurarnos que comprendemos cada verso, cada palabra, cada lección que escuchamos en la iglesia. Significa dedicarse a entender lo que Dios quiere para nosotros, pero también significa de manera paulatina o paralela procurar cada vez más comportarnos como corresponde a quienes hemos sido salvados, y entonces eso nos va a llevar a obedecer a Dios con humildad y con temor reverente. Eso significa ocuparse en la salvación con temor y temblor.
Y por si acaso de repente yo no estoy haciendo lo propio, no estoy haciendo lo correcto, Dios dice: yo te voy a echar la mano, yo te voy a ayudar. Porque vean lo que dice el versículo 13, hermanos. De esta misma porción, el versículo 13, acabamos de leer el 12. Porque Dios es el que en ustedes, en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice Dios: ahora que tú has restaurado tu relación conmigo, ¿sí?, yo me voy a ocupar de que si hay algún momento en el que tu alma, tu mente, tu corazón, tu yo no desea tener comunión conmigo, yo te voy a provocar ese deseo. Te voy a provocar ese entusiasmo. Y por eso de repente te vas a dar cuenta que dices: pues como que no tenía ganas de orar, de ir al templo, de vivir la vida cristiana, pero como que hay algo dentro de mí que me dice: no puedes dejarlo, tienes que dar más, tienes que ofrecerle a Dios tu vida en sacrificio, tienes que consagrarte al Señor. Y dices: no lo puedo entender, pero hay algo en mí que me está diciendo: tienes que hacerlo. Dice Dios: yo me voy a encargar, porque ahora tú eres una nueva criatura. Tienes no solamente nuevas cualidades exteriores, no, más bien interiores, que te van a ayudar a que exteriormente se pueda ver ese estado de restauración. Pensemos en la obra de arte, que fue dañada, que fue rasgada, que fue quemada, o una vasija, por ejemplo, que fue rota y que es restaurada por un especialista. Entonces Dios espera que cuando tú y yo, hermano, hermana, fuimos restaurados a la comunión con Cristo a través del aprendizaje de la palabra de Dios, tarde o temprano en nuestra vida, sí, los demás noten esa nueva belleza, esa nueva belleza de persona, por la obra que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo al restaurarnos a cada uno de nosotros. Y quiere que nos quedemos allí. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Este año 2023 será el año de la restauración. Durante todo el año voy a pedir a los hermanos que dirigen que estén recordándonos esto que vamos a ir viendo en la predicación del día de hoy. Porque somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Tenemos la ayuda de Dios para mantenernos en ese estado. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este pasaje significa lo siguiente: todos los días, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, todos los días tú tienes que mantener una fe firme y tienes que estar vestido con buenas acciones. Tienes que estar firme en el camino de Dios y te tienes que vestir con una vida recta. Tienes que mantenerte de manera íntegra en tu comunión con Dios, y tu vestimenta tiene que estar caracterizada por la justicia. A lo mejor soy una persona que se preocupa por bañarse todos los días, por bolear los zapatos, por combinar la ropa, por la apariencia, por aquellas damas que les gusta el maquillaje, los aretes y todo eso. Y nos gusta cuidar nuestro exterior, oler bien, etcétera, etcétera. Pero hay algo que también debe de vestirnos, y es una vida de rectitud, una vida de justicia. Porque eso es lo que nos va a permitir reflejar a Cristo. Pero vamos a regresar otra vez en el tiempo. Cuando Adán y Eva son colocados en el huerto del Edén, hermanos, y ellos tienen una comunión perfecta con Dios, al principio dice la palabra de Dios que ellos disfrutaron de esa comunión con Dios, cuidaron su comunión con Dios, pero con el tiempo se acostumbraron a ella, se descuidaron y pecaron. El pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto. Al principio se someten a las leyes y mandamientos de Moisés, pero se descuidaron y pecaron. Y habitualmente algunos miembros de la iglesia, cuando recién empezamos con Cristo,
amamos sus mandamientos, obedecemos sus leyes, su palabra, pero nos descuidamos y pecamos. Adán y Eva se descuidaron y pecaron. El pueblo de Israel se descuidó y pecó. Y algunos creyentes nos descuidamos y pecamos. Adán y Eva se descuidaron y pecaron, pero no buscaron a Jehová. Más bien es Jehová el que toma la decisión de ir por ellos y traerlos de vuelta. El pueblo de Israel se descuida y peca, pero en lugar de tomar la decisión de buscar a Jehová, es Jehová quien manda a sus profetas para decirles al pueblo vez tras vez, año tras año: volveos a mí. Y cuando el cristiano, hermanos, empieza a alejarse de Dios porque ha pecado, es Dios el que toma la iniciativa de buscarnos por medio de su Espíritu Santo, de a través de su Espíritu en nuestro interior, colocar el deseo de regresar y decirme: hey, aquí estoy yo listo para poder restaurarte. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Tú y yo, hermano, hermana, somos una obra de arte. Porque Dios nos creó. Dios es perfecto. Y todo lo que Él hace es bueno, y es bueno en gran manera. El pecado, hermanos, el pecado nos ha causado daño. O nos hemos dañado a nosotros mismos. Pero Dios quiere restaurar cada obra de arte, quiere restaurar tu vida y la mía a una posición de privilegio y de bendición. Y Él cada día viene en nuestra búsqueda. Génesis capítulo 3, versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así somos algunos creyentes, nos escondemos. Nos escondemos de los hermanos, nos escondemos de la iglesia, nos escondemos porque no queremos ser vistos, no queremos ser encontrados. No queremos que alguien nos pregunte. Pero Dios está a través de su Espíritu Santo diciéndonos: oye, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque algo hermoso que la palabra de Dios dice es que Él nunca ha dejado de amarnos. No importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, cuánto hayamos descuidado nuestra vida cristiana, Dios nunca ha dejado de amarnos, nunca. Y siempre está preguntándonos: ¿dónde estás tú? Zacarías capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver que hace lo propio con el pueblo. Quise elegir Zacarías prácticamente de los últimos libros del Antiguo Testamento, pero es una frase que se repitió durante siglos. Y no importa cuánto tiempo tarda un creyente en restaurar su comunión con Dios, o una iglesia incluso, Dios siempre está diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y está haciendo un llamado. Zacarías capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: hermano, hermana, ¿eres alguien que se ha alejado de Dios? ¿Que se ha enfriado en su fe? ¿Que no se ha comprometido a plenitud con Dios? ¿Que no está viviendo como un nuevo creyente, como una nueva criatura? Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos: y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es pregunta: ¿qué notan ustedes en este versículo 13 en cuanto a Dios, hermanos? Hacia el hombre. Uno, que nos busca. ¿Qué más? Toma la iniciativa. ¿Qué más? También, hablando de quién es Dios. Algo más. Está dispuesto a dejar atrás. Dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Esa hermosa disposición de Dios. Porque a veces pensamos: es que me he alejado tanto, he descuidado tanto, he dejado de hacer tantas cosas. No, dice Dios: si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Y viene a mi mente, hermanos, la imagen de un padre amoroso que no le importa que su hijo haya sido rebelde, le haya levantado la voz, haya fallado a su casa, le haya faltado. Es ese padre amoroso, como la parábola del hijo pródigo, que está con los brazos abiertos diciendo: ven, yo te voy a recibir, no importa cómo estés.
Quiero que regresemos a nuestra lectura base, 2 Corintios capítulo 5, y que nos ubiquemos en el versículo 20. Y vamos a aprender o vamos a recordar algo muy interesante que la palabra de Dios dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Me interesa que todos lo tengamos, así que voy a dar lectura e invito a los hermanos que están en la transmisión que también sigan. Dice la hermana Sandy, tan grande el amor de nuestro Padre. Así es. Dice, hermanos, la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es pregunta de examen, hermanos. Quien me responda tiene un punto más en su calificación final. Creo que soy un maestro frustrado, ¿verdad? Que nunca, no es cierto. El hermano Germán ya se está proyectando. Una pregunta, hermanos. Habitualmente, ¿qué aplicación le damos a este pasaje de la Biblia? Para una persona a quien estamos compartiendo de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que somos embajadores. Somos embajadores que salimos a la calle o que platicamos con nuestros seres amados y los invitamos a aceptar a Cristo, a reconciliarse con Dios. ¿Cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿Pablo le está escribiendo a creyentes o a inconversos? A creyentes. Entonces, lo que ustedes acaban de comentar es correcto. Pablo, ¿a quién le está rogando que se reconcilie con Dios? A la iglesia de Corinto. Pablo le dice, hermanos amados de la iglesia, yo les suplico, les ruego, reconcíliense con Dios. Y es que la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que varios de sus miembros o muchos de sus miembros tenían la necesidad de reconciliarse con Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tal vez tenemos que pensar, si yo estoy en una posición en la que necesito reconciliarme, en la que necesito ser restaurado con Dios. Hermano, eres un creyente que necesita reconciliarse con Dios, necesita restaurar tu posición a favor o de favor ante el Señor, hazlo hoy. 1, vuelve a la iglesia. La invitación que quiero que hagamos, hermanos, durante todo el año 2023 es motivar a aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia a que vuelvan, a que vuelvan, a que vuelvan a la iglesia, a que le pidan perdón a Dios, a que le pidan perdón a la iglesia y que no se aparten más porque necesitan restaurar su comunión con Dios. Pero tal vez tu hermano o hermana dices, hermano, yo no me he alejado de Dios, yo asisto a la iglesia, yo aquí estoy. Bueno, retoma el camino de la fe con toda tu familia. Tal vez, hermano, asistes al templo, pero en realidad en tu corazón falta ánimo. Tal vez venir al templo para ti se convirtió ya en una bonita costumbre, nada más. O en una rutina o en parte de tu día a día, de tu itinerario de vida. Pero te falta ese fuego, ese deseo, ese anhelo, esa pasión, ese amor hacia Dios. Motiva a tu familia a lo mismo. No dejes que el enemigo te lleve y se lleve a tus seres amados, al mundo, al pecado, a la frialdad, a la indiferencia. Porque podemos haber creyentes en la iglesia cada domingo y cada miércoles y sin embargo ser fríos espiritualmente. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí. Podemos haber creyentes, hermanos, que estamos aquí, que llegamos temprano, que a lo mejor estamos a cargo de un ministerio, pero que en realidad en nuestro corazón, hermanos, hay indiferencia. Y entonces el enemigo va a encontrar esa frialdad para empezar a jalar. Retoma el camino de la fe con toda tu familia. No te desesperes si alguno de ellos está en el estira y afloja o no quiere. Sigue tú para que te quieran seguir después ellos. 3, cumple con tus responsabilidades cristianas. Asiste, ora, diezma, involúcrate.
¿A qué me refiero? Llega temprano a las reuniones. No seas un asistente impuntual e inconstante. Disfruta de tu estancia en el templo. No estés viendo nada más la hora. Ya se alargó, ya va a acabar. No, pon atención a la enseñanza. Antes de venir al templo, dile a Dios: Señor, hoy voy a ir a adorar tu nombre. Ven a adorar a Dios. Dile: Señor, voy a tu casa para agradecerte que has estado conmigo todos los días. Y voy a cantar y voy a poner atención a la predicación. Yo quiero salir de tu casa, Señor, con ese fuego en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Quiero que tú me enseñes, me instruyas. Yo quiero sentir el gozo de saber que tengo una relación, una posición de privilegio contigo. Ora a Dios. Hermano, ora por mí, por mi familia, por la iglesia. Ora por ti, por tu familia, por la iglesia. Ora por el mundo. No temas depender de Dios. ¿Te has quedado con lo que es de Dios? Los diezmos, las ofrendas misioneras. Es tiempo de dar, de honrar a Dios, de dejar de tener miedo, de dejar de ser avaros. Hermanos, no solo asistamos a la iglesia, no solamente traigamos nuestro cuerpo, traigamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, porque solo así tendremos el deseo de participar en el trabajo. No sé si me explico. Solo así voy a ser de aquellos o de aquellas mujeres que levantamos la mano, ¿verdad? Seamos hombre o mujer, y decir: yo lo hago, yo quiero, yo puedo, yo. Hace unos días publiqué: hermanos, vamos a restaurar los ministerios. Todos aquellos ministerios que se quedaron en el tintero, que ya prácticamente no funcionan. Hermano, retoma. Si tu trabajo, si tu actividad no te lo permite, no hay problema. Vamos a buscar nuevos líderes, nuevos integrantes, pero vamos a retomar esos ministerios. Vamos a sacar otros nuevos que hacen falta. 4, arregla tus problemas con tu prójimo. Tal vez tú dices: yo no necesito ser restaurado en mi relación con Dios. No, sí. Si tú tienes problemas con tu prójimo, necesitas ser restaurado. Restaura tus relaciones interpersonales con quien sea. Padres, madres, hermanos, hijos, amigos. En la iglesia, saluda a todos. Hagamos a un lado, hermanos, el apellido, la posición, el privilegio. Saluda a todos. Acércate con los nuevos creyentes. Hermano, qué bueno que vienes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Saluda a las visitas. Diles que te da gusto que estén aquí, que cuando vuelven. 5. Tal vez necesitas ser restaurado porque el pecado ha tomado presa de ti. Hermanos, abandonemos todo pecado que nos haya atrapado. Para volver a la iglesia, primero debo de abandonar todo pecado que rompe mi comunión con Dios. Para volver a la iglesia, lo primero que se tiene que hacer es terminar con el pecado. Y a veces eso es lo que no queremos. O sea, si vuelvo con Dios, pero sigo con esto. Si vuelvo con Dios, pero sigo con el otro. No. ¿Estás luchando, hermano, contra alguna tentación? ¿Contra un vicio? ¿Contra algún problema? Pide ayuda. Acércate conmigo. Pide consejo. Esforcémonos juntos. Oremos juntos para poder superarlo. 6. Predica de Cristo sin temor. ¿Por qué, hermanos? Porque evangelizar nos hace madurar. Sé parte del proyecto de Dios de llenarlo todo del evangelio. Ora para que Dios te haga un ganador de almas. Y hermano, no seas duro de corazón. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 35, versículo 5. Eres, hoy, somos algunos cristianos que necesitamos restaurar nuestra posición ante Dios. Vuelve a la iglesia,
retoma el camino de la fe con toda tu familia, cumple con tus responsabilidades cristianas, arregla tus problemas con tu prójimo, abandona todo pecado que te ha atrapado, predica de Cristo sin temor, no seas duro de corazón. El libro de Jeremías capítulo 35 dice lo siguiente, versículo 15 dice lo siguiente, Jeremías capítulo 35 versículo 15 y después Zacarías capítulo 1 versículo 4. No seamos duros de corazón. ¿Hay alguien entre nosotros que no ha recibido a Cristo como Salvador personal? Necesita ser restaurado para poder tener comunión con Dios. Si hay alguien en la transmisión o aquí que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, necesita hacerlo hoy para ser restaurado a una posición de privilegio ante Dios. ¿Hay algún hermano o hermana que está dentro de todos estos supuestos que acabo de mencionar o algún otro? Necesitamos restaurar nuestra posición con Dios. Y este año será el año de la restauración. Cada día será la oportunidad de hacerlo. Tal vez nos hemos centrado mucho en las misiones y vamos a continuar, pero también hacia adentro necesitamos que los creyentes estemos restaurados con Dios, en buena relación con Dios, porque si no la obra no puede crecer. Podemos estar siendo estorbos para el crecimiento incluso. Jeremías 35:15, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Zacarías capítulo 1 versículo 4. El pueblo de Israel era objeto del amor de Dios, hermanos. Pero aunque Dios iba a buscarle, decía no, 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 no. A veces quisiéramos que los demás nos rogaran, ¿no? Es que no me han rogado lo suficiente. No, hermanos, nadie tiene por qué rogarte. Nadie. La relación con Dios es algo personal, algo que debemos de desear individualmente. Zacarías 1:4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Lo que quiero dejar hoy en tu mente y en la mía, hermanos, es exactamente lo contrario. El decir sí, el decirte que Dios está listo para restaurar nuestra comunión con Él. Y quiero que leamos los últimos 3 pasajes de la Biblia. El primero está en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18 y Jeremías capítulo 29, versículo 13. El primero es Isaías capítulo 1, versículo 16. Tal vez necesitas volver a la iglesia. No basta, acuérdate, hermano, ser parte de la iglesia no es conectarse cada miércoles y cada domingo. No, eso es una situación extraña. Es una situación, se me fue el nombre, híbrida. Algo que no tiene nada que ver. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es estar en la iglesia. Vuelve a la iglesia, retoma el camino de la fe con tu familia, cumple con tus responsabilidades cristianas, arregla tus problemas con tu prójimo, abandona todo pecado que te ha atrapado, predica de Cristo sin temor. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:16, otro pasaje que normalmente usamos para los nuevos creyentes y que no está dirigido a nuevos creyentes. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No creen ustedes que eso es restauración? Eso es restauración. Nadie puede quitar el rojo carmesí de la lana, hermanos. Nadie. Una vez que se ha impregnado, es prácticamente imposible. Esa situación extrema es la que puede hacer el maestro, es lo que puede ser un buen maestro, un buen restaurador.
Esa es la obra que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, de restaurarnos, de limpiarnos completamente, de estar listos para ser utilizados. Y finalmente, Jeremías 29:13. ¿Cómo debemos de buscar esa restauración? ¿Cómo debemos de buscar al Señor? Dice el Señor a su pueblo a través de Jeremías, estoy por terminar, capítulo 29, versículo 13, lo siguiente. Hermanos, volvámonos al Señor. Restauremos como iglesia nuestra relación con Dios. Ahora, hermano, hermana, tú y yo somos una persona que no caemos de verdad en ningún supuesto que he mencionado. Gloria al Señor. Confirma entonces ese estado de restauración ante Dios y mantengámonos todos los días en ese compromiso. Señor, así quiero mantenerme durante todo este año 2023, en ese estado de favor continuo ante ti. Pero entonces me propongo que cada día voy a disfrutar el privilegio de ser un hijo de Dios, de darte gracias. Colocaba yo una imagen, hermanos, deseándoles, y al rato la vamos a ver otra vez, un feliz año 2023, y decía yo que mi oración es que el siguiente año nos mantengamos firmes en la fe, aunque las circunstancias cambien. Decir, Señor, te voy a agradecer cada día. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, dice Dios. Él jamás se va a esconder de un hijo que lo busca, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el aniversario hice una invitación. En el aniversario hice una invitación. Hagamos un pacto con Dios. Hoy quiero hacer una segunda invitación. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Vivamos una vida restaurada delante de Él. Y que nuestra vida como iglesia sea, verdad, algo hermoso. Que seamos como una obra de arte hermosa ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo. Oremos para que aquellos que hoy no están con nosotros, un día vuelvan, buscando al Señor con todo su corazón. Que Dios les bendiga, hermanos.